Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe. Ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré. Pues yo vivo para Cristo y no me importa el que dirán. Pues mi fe no tiene precio y nadie me podrá comprar. Hermanitos, sean bienvenidos a un programa más de Soy Católico. Ya estamos adentrándonos en lo que es la festividad del domingo, del 12º domingo del tiempo ordinario, o mejor dicho, para que algunos no se me desconcierten, el domingo 12 del tiempo ordinario. Y bien, vamos a iniciar meditando lo que es el evangelio de este fin de semana, porque es bastante importante, bastante interesante lo que nos marca las lecturas de este domingo 12 de tiempo ordinario. Y bien, este evangelio pues está sacado de lo que es el capítulo 10 del evangelio según San Mateo, versículos del 26 hasta el 33. Y nos dice la palabra, nos dice la escritura: no tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, ustedes díganlo a la luz. Y lo que oigan en voz baja, proclámenlo desde los terrados. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo al infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un haz? Pues bien, ninguno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también yo me declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien me niega ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Qué bello, mis hermanos, y qué interesante, ¿no?, lo que nos habla nuestro Señor Jesús en el Evangelio de este domingo. Y es que comienza muy bellamente diciéndonos: no tengan miedo, no tengan miedo, no teman, yo estoy con ustedes. Como nos decía anteriormente alguno de los evangelios después, evangelios que veíamos en los domingos pascuales, en el periodo pascual, veíamos que Jesucristo cada vez que aparecía les decía: la paz esté con ustedes, es decir, no tengan miedo. Y aquí nos dice precisamente la palabra de Dios: no teman. En 3 ocasiones nos dice el evangelio: no tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. No tengan miedo absolutamente por nada, todo se va a descubrir, porque el Señor es luz que lo aclara todo, es luz que brilla en medio de la oscuridad, y nosotros, hermanos, también estamos llamados a ser esa luz que brilla en medio de la oscuridad, esclareciendo absolutamente todo que debe saberse. Dice: no teman a los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, mis hermanos. Esto es algo bien importante. ¿Cuántas veces no le tenemos miedo a muchas personas? ¿Cuántas veces no nos sentimos amenazados? ¿Cuántas veces nos sentimos perdidos en nuestras vidas por los problemas que podemos tener? Hermanos, no pasa absolutamente nada. Nadie puede matar el alma. Más bien hay que temerle a aquel que puede llevar nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno, a la ajena, como nos dice la palabra, la Sagrada Escritura aquí en la Biblia de Jerusalén. A ese hay que tenerle miedo, o más bien hay que temerle. ¿Quién es ese? Es Dios. Dios, el eterno justo, el eterno Rey, que siendo justo, nosotros por nuestras decisiones podemos irnos al infierno, mis hermanos. A eso hay que temerle. El Espíritu Santo, mis hermanos, en Pentecostés veíamos los dones, los carismas del Espíritu Santo, y uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, sino es tener temor de fallarle, de apartarnos de su gracia. Eso es a lo que también nos invita precisamente la Escritura en este domingo, a temer, de perder la gracia, de no estar en gracia con Dios, de no tener esa presencia viva de su amistad en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra alma. Pues bien, también dice: no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos.
hasta los cabellos de su cabeza están contados. No hay que tener miedo, mis hermanos, porque el Señor nos ve, el Señor está con nosotros. Esa preocupación por la cual tú estás pasando, esas tribulaciones, esas tentaciones, con el poder de Dios, tú las puedes vencer, mis hermanos. No tengas miedo de perder tu vida a causa del Evangelio, a causa de tantas cosas que están pasando en el mundo de hoy, que hay que dar la vida por la verdad. No hay que tenerle miedo, hay que temerle, a apartarnos de la gracia y del favor de Dios, mis hermanos. A eso nos invita el Evangelio del día de hoy, a no temerle al Señor, sino verdaderamente ser luz como Él es luz y poder alumbrar a la oscuridad de este mundo. No tengamos miedo, no tengamos temor, más bien hay que tener valentía y hay que tener fe en aquel que nos ha enviado y que nos ha llamado, que nos ha hecho suyos a través de su Hijo Jesús. Amén, amén. Vamos a la primera pausa, mis hermanos, y regresamos con más aquí en Soy Católico. ...24 horas continuas de buena música... ...con artistas locales... ...desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México... ...pasa la voz... ...estás en Caravana Católica Radio... ...un Dios en movimiento... Caravana Católica Es posible que en muchos de vosotros se haya despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No podría gastar mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio? Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por el Señor, ofreceos como voluntarios al servicio de aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Vuestra vida alcanzará una plenitud insospechada. Y no olvidéis que Pedro, en su primera carta, recuerda a los cristianos el precio con que han sido rescatados, el de la sangre de Cristo. La vida desde esta perspectiva sabe que el amor de Cristo solo se puede responder con amor. Y eso es lo que os pide el Papa en esta despedida, que respondáis con amor a quien por amor se ha entregado por vosotros. Gracias de nuevo y Dios va siempre con vosotros. El universo está lleno de acontecimientos inesperados. Y esta noche, uno de ellos está por comenzar. Prepara tus sentidos. Aquí se inicia. Por Dios santo. Al aire. Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar.
Bien, mis hermanos, ya regresamos aquí a Soy Católico. Y vaya, cómo nos ha tratado el calorcito aquí en Ciudad Juárez para todos los que nos están viendo de cualquier parte del mundo hasta donde llegue, por supuesto, este video a través de Caravana Católica. Estamos desde la diócesis de Ciudad Juárez, tierra bendita, donde vino el Papa Francisco hace más de un año aquí a nuestro país, donde cerró su visita pastoral aquí en México. Y bien, pues para los que no vivan aquí o se cuestionen un poquito del por qué de repente en los últimos programas de repente nos encontramos un poco sudando, mis hermanos, pues es porque el calorcito aquí en Ciudad Juárez en esta época de verano es algo bastante insoportable. Pero bueno, aquí estamos, por supuesto, para gloria de Dios, intentando predicar un poquito, llevándole la buena nueva a todos los que puedan ver, por supuesto, Caravana Católica. Ingrese www.caravanacatólica.com para escuchar más música católica, más música que nadie. Estamos remodelando un poquito la página, estamos introduciendo algunos contenidos en la cuenta de YouTube. Ustedes pueden ingresar www.youtube.com/Caravana Católica TV y ustedes pueden encontrar un diverso contenido. Poco a poco estamos subiendo también los demás programas, no solamente el de Soy Católico, sino también Por Dios Santo, también Somos Católicas pero no Perfectas, y poco a poco estaremos subiendo más contenidos precisamente a esta plataforma del YouTube. Y también, por supuesto, seguirnos a través de la vía Facebook, buscándonos allí en el buscador del Face, @caravana.católica, para que usted le dé like a la fanpage de Caravana Católica Radio. Y bien, el pasado 16 de junio se celebró lo que es el centenario del primer obispo de aquí de Ciudad Juárez, que es Monseñor Don Manuel Talamás Camandari, que ya por supuesto el Señor lo tenga en su santa gloria. Don Manuel Talamás fue el primer obispo electo aquí de nuestra diócesis de Ciudad Juárez. Don Manuel Talamás, que nació en Chihuahua capital, aquí en el estado grande de nuestro país de México, el pasado, o un 16 de junio mejor dicho, de 1917. Y pues este pasado 16 de junio se llevaron a cabo algunas festividades para conmemorar lo que es la celebración de este centenario del natalicio del primer obispo de aquí de Ciudad Juárez. Don Manuel Talamás, como muchos lo sabemos, pues partió a la casa del Padre el pasado 10 de mayo de 2005. Y bien, tomando un poquito breve la reseña, obviamente, de la historia de nuestro primer obispo de esta diócesis, de esta bella y hermosa diócesis, pues bueno, un 16 de mayo de 1943, don Manuel Talamás Camandari fue ordenado como sacerdote, además de que el 8 de septiembre de 1957 fue ordenado obispo para tomar posesión, obviamente, aquí en nuestra ciudad fronteriza. Además de que, pues bueno, fue un padre conciliar, hay que tomar eso en cuenta, y muchos a lo mejor no sabían este dato, de que asistió como padre conciliar a las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. Él estuvo presente, por supuesto, en este concilio ecuménico, el último de los grandes concilios que celebró la Iglesia, en este Concilio Vaticano II, donde se dieron algunas reformas en cuanto a liturgia se refiere en nuestra Iglesia. Y pues ahí estuvo presente, obviamente, don Manuel Talamás Camandari. Este concilio que lo inicia el Papa Juan XXIII, lo culmina Pablo VI, pues bien, también estuvo presente ahí don Manuel Talamás Camandari, asistiendo como padre conciliar a 4 sesiones. Y bien, se llevaron una serie de eventos, algunas conferencias, se mostraron las investiduras que utilizaba precisamente don Manuel Talamás cuando era obispo aquí en nuestra diócesis. Se dieron a conocer ahí en el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez algunas fotografías de recuerdo, algunas conferencias de sacerdotes que estuvieron presentes y que les tocó estar, por supuesto, todavía con don Manuel Talamás Camandari. Se leyó algunas de las cartas que daba a conocer don Manuel Talamás. Entonces, una gran festividad y una gran alegría y gozo y regocijo que se vivió en nuestra diócesis local, obviamente, celebrando, conmemorando lo que es el centenario del natalicio de nuestro primer obispo. Recordemos que Ciudad Juárez pues ha contado con 4 obispos en toda la historia, y don Manuel Talamás pues fue el primero de ellos. Fue ordenado obispo, les recuerdo, un 8 de septiembre de 1957, y fue obispo aquí de nuestra Ciudad Juárez por ahí hasta el año de 1992, donde el cardenal Juan Sandoval ya toma posesión como obispo de Ciudad Juárez. Después, obviamente, recordamos a don Renato Asensio León,
Y el último obispo que tenemos actualmente pues es don José Guadalupe Torres Campos. Recordemos que pues, el obispo es el sucesor de los apóstoles y es el representante de Jesucristo en la comunidad diocesana. Entonces es muy importante que también oremos por nuestros obispos, que todos los obispos unidos junto con el Papa forman el magisterio de la Iglesia, que son los que definen la doctrina en caso de que en algún momento se requiera dentro de nuestra Iglesia. Entonces hay que orar mucho obviamente por nuestros obispos y bueno, un gozo y una alegría que desde aquí en la diócesis de Ciudad Juárez recordamos a nuestro primer señor obispo, que fue don Manuel Talamasca Mandari. Bien, vámonos a nuestro primer canto del día de hoy. Jorge Morel debuta aquí con nosotros en Soy Católico con La Hora de Dios. Vamos a escuchar este hermoso tema. Estoy aquí en el mismo lugar, espero por ti y sé que vendrás. Yo sé bien que muy pronto estarás frente a mí, yo lo sé. Aquí esperaré, sé que has de pasar. Hoy es el día de mi libertad. Yo siento que algo grande en mí hoy sucederá, yo lo sé. La hora de Dios se acerca a mi puerta, ahí viene el Rey, el infierno tiembla, el cielo se ha abierto y hay una unción en este lugar. Ya Jesús llegó y me está llamando, siento su poder que en mí está obrando, su fuego me quema, me sana, me llena, rompe las cadenas, me hace de nuevo y su gracia se apodera de mí. Muévete mi Dios, muévete Señor, fluye con poder, tuyo es mi corazón. Muévete mi Dios, muévete Señor, fluye con poder, tuyo es mi corazón. Aquí esperaré, sé que has de pasar. Hoy es el día de mi libertad. Yo siento que algo grande en mí hoy sucederá, yo lo sé. La hora de Dios se acerca a mi puerta, ahí viene el Rey, el infierno tiembla, el cielo se ha abierto y hay una unción en este lugar. Ya Jesús llegó y me está llamando, siento su poder que en mí está obrando, su fuego me quema, me sana, me llena, rompe las cadenas, me hace de nuevo y su gracia se apodera de mí. Muévete mi Dios, muévete Señor, fluye con poder, tuyo es mi corazón. Muévete mi Dios, muévete Señor, fluye con poder.
Así es, ha sido la campaña más alta en monto recabado durante los 12 años que tiene el programa de redondeo en la comunidad. Cabe señalar que no solamente estamos aquí en Juárez, sino también en Chihuahua, Reynosa, Aurora, Matamoros y Monterrey. Sí, yo creo que de veras se cumplieron, se rebasaron, ¿verdad? Se rebasaron. Yo estoy convencido que trabajar por los migrantes no es fácil, ¿verdad? Yo creo que puedo compartir que se cierran puertas, tenemos problemas, hay enemigos. Es una situación difícil fuera de México, y en Estados Unidos. Yo creo que de veras eso es algo muy tremendo, pero yo creo que es importante lo que decía el obispo con la visita del Papa. Hay que reconocer que Dios es el que llama y el que mueve toda la historia, ¿verdad? Yo creo que de veras se cerrarán puertas, pero luego vienen ángeles a demostrarnos todo este cariño y este amor tan grande hacia los migrantes, ¿no? Gracias a esa generosidad y el apoyo que están brindando pues hacia nosotros, porque pues lo necesitamos y pues que sigan haciendo ese esfuerzo, esa actividad que están haciendo para pues apoyar a los más necesitados. ...24 horas continuas de buena música... ...con artistas locales... ...desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México... ...pasa la voz... ...estás en Caravana Católica Radio... ...un Dios en movimiento... Caravana Católica Bien, mis hermanos, bienvenidos a una nueva cápsula de fe. Hay un texto en la Biblia que cualquier traducción bíblica, cualquier Biblia de cualquier cristiano, que se diga cristiano, y cualquiera que tenga Biblia, va a encontrar una cita bíblica que es Mateo 16, versículo 18, que dice: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no podemos discutir de que el Señor quiso dejar una iglesia donde iba a depositar la verdad a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá y los llevará a la verdad completa. ¿A quién? A la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Cristo dejó una iglesia. Para aquellos que andan medio perdidones y dicen que no, que la iglesia no es la que todo el mundo cree, que la iglesia no es esto, no es lo otro, que Jesús no quiso dejar ni siquiera una iglesia, pues están muy equivocados, porque todos tienen en sus traducciones bíblicas esta gran cita, Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, que dice: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, el Señor quiso dejar una iglesia. Ahora, ¿cómo debe ser esta iglesia que nos dejó nuestro Señor? Nos dice Efesios capítulo 4, versículo 5, que esta iglesia debe ser una. ¿Por qué? Porque hay un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, solamente una sola y única iglesia, solamente una sola. Además de que esa iglesia, por ahí algunos dicen que pues es invisible, solamente Jesús lo dijo por decirlo. La iglesia se refiere a todos los creyentes que creen en Él, sin importar de qué denominación sean. No, porque Jesucristo lo especifica bien claramente cuando ora, cuando le ora al Padre. Juan capítulo 17, versículo 20 dice: al Padre
Padre, no te ruego solo por estos, es decir, por sus apóstoles, sino por los que creerán por la palabra de estos, para que todos sean uno, así como tú en mí, yo en ti, que ellos sean, fíjense el adverbio, perfectamente uno en nosotros. Y para aquellos que dicen que la iglesia es invisible, más adelante nos dice ese mismo texto, para que el mundo crea. ¿Sabes por qué el mundo de hoy no cree? Porque hay muchas iglesias por ahí, porque hay muchos credos diferentes, porque hay muchos bautismos diferentes. Por eso el mundo de hoy no quiere creer en Jesucristo, porque Jesucristo dijo que seamos uno solo, una sola y única iglesia, con un solo Señor, con un solo Espíritu, con un solo bautismo, una sola verdad revelada. Pero no creemos, tenemos doctrinas diferentes, por eso no cree el mundo del día de hoy. Para que el mundo crea, nos dice la palabra de Dios. La división, mis hermanos, solamente puede venir del demonio. Así es que la iglesia debe ser una sola y debe ser visible. La iglesia de Jesucristo debe ser santa. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Además de Mateo 16, 19, donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay algunos que dicen, no, es que la iglesia católica sí era la que Jesús realizó, pero luego se corrompió. A ver, espérate tantito, entonces no crees en Jesucristo. Que Jesucristo dijo que las puertas no prevalecerán. Y si según tú se corrompió, me pongas el año que le pongas, entonces ya lleva muchos años donde está prevaleciendo el mal sobre la iglesia. Y Jesucristo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer, el infierno no iba a vencer sobre la iglesia, porque la iglesia se iba a mantener santa. Efesios 5, 25, 27. Además, la iglesia tiene que ser católica. Marcos 16, 15 dice, vayan a todas las gentes, predicarles la palabra, predicarles el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a todas las gentes a predicar el evangelio, es decir, un solo evangelio a todas las gentes. ¿Sabes qué es eso? Es la universalidad de la iglesia. La iglesia es universal. ¿Por qué? Porque es un solo evangelio universal, un solo verso, es decir, un solo evangelio, una sola versión del evangelio a todas las gentes. Esa es la universalidad de la iglesia que nos dice en la Sagrada Escritura que tiene que tener. ¿Y cuál es una palabra en griego para universal? Católico. Tan sencillo como eso. Entonces la iglesia tiene que ser una, tiene que ser visible, tiene que ser santa, tiene que ser católica. La iglesia tiene que ser apostólica, porque nos dice en 1 de Timoteo 3:1 que la iglesia de Jesucristo tiene obispos, episcopos. Además, Santiago 5:14 nos dice que tiene presbíteros, que son los ancianos de aquella primera iglesia. Además nos dice 1 de Timoteo 3:8 de cuáles son los requisitos para los diáconos. La iglesia de Jesucristo debe tener obispos, episcopos, presbíteros y diáconos. 3 órdenes, 3 grados del orden sacerdotal, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿tu iglesia tiene obispos? ¿Tu iglesia tiene presbíteros? ¿Tu iglesia tiene diáconos? Si no, seguramente no estás en la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nos lo dice Colosenses 1:24. Además, la iglesia es la esposa de Cristo. Efesios 5, 31, 32, mis hermanos. Y además, por supuesto, algo que es fundamental y algo que es bien importante, y nos dice la Sagrada Escritura, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos dice, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Que a algunos no les convenga que la iglesia sea visible, sea santa, sea católica, eso es otra cosa, mis hermanos. Jesucristo instituyó una iglesia. Sectas y religiones jamás me harán cambiar. Hermano católico, defiende tu fe. Bien, hermanitos, pues con eso ya finalizamos el programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro programa, si Dios nos lo permite. Recuerden, yo soy Julio César y soy católico.